Amén, buenos días. Hoy están buenos, Ha bajado un poco la temperatura y me he dado cuenta que, oye, qué bien enfría esto cuando no hace calor, El otro día estábamos en plena ola de calor y yo estaba quejándome de que no enfriaba. Ahora, cuando salí afuera, volví corriendo, digo, pues algo enfría, porque lo de fuera era espantoso. Fíjate que estas cosas yo creo que son las que tenemos que estar mirando, ¿no? Hay un par de cosas que me preocupan. Una de ellas es, ¿será que he explicado bien, he explicado con claridad lo que Pablo nos quiere decir en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque a lo mejor lo he explicado bien, que lo que significa es que hay que dejar de hacer cosas, hay que abandonar cosas. No podemos seguir haciendo las mismas cosas, no podemos hacer lo mismo que los demás. Porque hoy vamos a leer uno de los textos que vienen en el tema de la predicación, es esa peculiaridad que el Señor quería para nosotros. Dice, yo he levantado un pueblo peculiar para mí y posiblemente nos estemos olvidando. Por otra razón que, pues en cierto modo, el Señor nos indica que tenemos que cuidar. Es un espíritu de estupor. Quiero buscar el texto. Que el Señor le asignó a su pueblo. Recuerda que nosotros somos llegados más tarde, injertados contra naturaleza. O sea, no era lo normal, no era lógico, no tenía ningún sentido que fuéramos injertados en el olivo verdadero. Lo real es que hemos sido injertados en el olivo verdadero. Pero, claro, el Señor le dio ese espíritu de estupor. Recuerda, porque Él vino a los suyos a buscarlos a ellos. Pero ellos no lo recibieron, lo rechazaron y terminaron, pues bueno, al fin y al cabo, clavándolo en una cruz. Bueno, eso es lo que estaba establecido, eso es lo que había que hacer, lo que tenían que hacer ellos, porque Dios, que conoce todas las cosas de antemano, preparó desde el mismo huerto del Edén el proceso por el cual íbamos a ser salvados. Y el proceso era, pues muy sencillo. Mientras nosotros seamos culpables, y lo somos, la paga del pecado es la muerte. Pero el proceso de salvación consistió en que Dios mismo se hizo hombre en la figura de Jesucristo, y como hombre que pudo cumplir toda la ley, porque la ley es para cumplirla, pues al ser colgado en aquel madero, ser muerto de aquella manera, el error por parte de Satanás, pero la grandeza de nuestro Dios fue que Él era inocente, y al matar a un inocente perdió todos sus derechos. Hablo de Satanás, porque los había adquirido con engaño, pero los había adquirido. Ahora bien, nosotros seguimos todavía en este mundo y vemos, a veces parece como si no hubiera pasado nada. Porque especialmente en esta época, especialmente en este tiempo, especialmente en estas circunstancias que estamos viviendo, como que diera la impresión de que
no está pasando lo que debería de pasar. Fíjate, esta mañana escuchaba, salió ahí, pero hay cosas que salen y yo las paso, pero otras me llaman la atención. Y cuando me llaman la atención, yo pienso que es del Señor, que quería que le prestara atención. Y escuché una profeta además de Estados Unidos, que estuvo dando 17 profecías, muy cortitas, pero todas concretas, hace ya bastantes años, y que se han cumplido hoy con toda rotundidad, ¿no? Y la aparición de la apostasía, la aparición de algo tan extraño en la Iglesia, ¿no?, que podríamos relacionar con este espíritu de estupor. Está en Romanos 11:8. Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué significa? Pues ojos que no ven y oídos que no oyen. O sea, no nos enteramos. Si esto lo unes con lo que el Señor dijo, que cuando estuviéramos acabando el tiempo asignado para la humanidad sobre la tierra, pues una de las cosas que iba a ocurrir, que ya se ha repetido mínimo 2 veces antes, era una situación de estupor. Fíjate a Noé, porque el Señor dice, será como en los tiempos de Noé. Noé estuvo 110 años predicando, 110 años diciéndole a la gente, arrepentíos, porque va a venir una destrucción sobre todos vosotros, sobre toda la tierra. ¿Cuál fue el resultado? Su familia. Y su familia, acuérdate que uno de ellos, de sus 3 hijos, venía tan infectado de maldad, Cam, que nos abrió, después de aquel juicio tremendo, nos abrió las puertas otra vez a la maldad. Y estamos llegando al mismo punto en el que Dios decidió destruir toda la tierra. Recuerda, el apóstol Pedro además nos aclara y nos dice, ya no va a ser por agua, ya no va a haber otro diluvio, porque incluso Dios puso un pacto. Ese pacto que los homosexuales se han tomado como suyo, el arco iris, pero es un pacto de Dios. Pagarán por ello, pagarán, porque nadie se burla de Dios. Nadie. Aparentemente sí. Quizá por eso, la gente, incluso los cristianos, creen, no, todo vale. Si Pablo dice que todo me es lícito, pero recuerda, es que te lo está diciendo para lo contrario, para que no lo hagas, para que dejes cosas, para que no te mezcles, para que no vayas a conciertos. Me voy a explicar un poco mejor. ¿Qué tienes que hacer tú en el concierto del mundo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros allí? Cuando esto es lo que está señalado por el Señor, adorarle y alabarle a Él. O tú vas a alabar al Señor en uno de esos conciertos. No entiendo. Por eso digo, a lo mejor es que no me he explicado bien. Que eso significa que hay que dejar muchas cosas. Muchas. Y no nos vamos a salvar por dejarlas. Pero es que, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que por sus frutos los conoceréis. Y si ese es el fruto que presentas, pues ahí no está Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí de esta parte? Que no tengas a Cristo. Porque es el que tiene al Hijo, el que tiene la vida, el que no. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si es que lo dice Juan tan claro. Tan claro. Entonces, si ese es el fruto, ese es el deseo, si esa es tu tendencia, si ese es tu impulso, si es lo que quieres, pues a lo mejor es que no está Cristo. Porque yo creo, sinceramente, que si el Espíritu de Dios está en ti,
esos deseos se diluyen, se van. El domingo pasado David habló de un tema que toqué con los líderes y que ya había tocado el año pasado. Los 6 tronos, ¿recuerdas? Pero el primero es la ociosidad. Porque la ociosidad cambia la gloria que hay que darle solo a Dios por la gloria para Satanás, por la gloria para el mundo, por la gloria propia. Eso es la ociosidad. Ha salido la gente disparada, pero no a buscar a Dios. Y estamos en momentos de angustia. Es que todo esto que estamos viviendo, estos calores que hemos pasado, yo decía, Señor, ¿cómo será el infierno? ¿Tú te lo has podido imaginar en estos días? ¿Cómo será el infierno? Quemándose. Y quemándose, y quemándose, pero no una molestia de un sol caliente como el que hemos tenido. Quemándote literalmente sin poder morir. Sin poder morir. Tiene que ser tremendo. Hay gente que dice, no, yo prefiero el infierno. Bueno, no saben lo que dicen, tal vez no han sido predicados, tal vez hay otra semilla caminando por la tierra, estoy convencido. Pero el caso es que esta es la situación. Una situación que nos lleva a tener mucho cuidado. Me preocupa tremendamente, porque claro, yo leo estas cosas y me doy cuenta de que la descripción del Señor, Él recuerda, lo ha visto, lo que va a pasar mañana ya lo ha visto, lo que va a ocurrir dentro de una semana ya lo ha visto, porque Él todo lo ve. Y nos anuncia las cosas de las que tenemos que cuidarnos por encima de todo. Y nos anuncia el porvenir, lo que va a venir, lo que está por venir, precisamente para que nosotros estemos atentos y tomemos medidas y tomemos decisiones y hagamos algo al respecto. Pero Él también, dentro de sus anuncios, nos anuncia eso, que será como en los días de Lot, como en los días de Noé, que la gente oía y oía, pero no se enteraba. Ese espíritu de estupor ha actuado y creo que hoy está más activo que nunca, incluso en la iglesia, incluso entre los hijos. Pero bueno, ya es un mérito el poder estar en una congregación y tener la oportunidad de oír la voz del Señor, porque la voz del Señor está en su palabra y Él la pone en boca de sus siervos, los profetas, que no son estrictamente los que te anuncian el futuro, sino los que saben entender la palabra. La palabra que dice Pedro más segura, la palabra profética más segura, que es lo que tenemos aquí delante, lo que está escrito. Y os decía que me preocupa, y lo he vuelto a repasar otra vez, lo que el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, al final, hablándole a la última etapa de la iglesia, ya lo dije la semana pasada, no quiero ser pesado, pero sí insistente. Y hablándole a la última etapa, no encuentran nada bueno que decirles, encuentran un panorama, como dice el versículo 15, yo conozco tus obras y sé que ni eres frío ni eres caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Y además dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad,
Claro, ¿esto qué hace? Excluye a Dios, excluye a Cristo. Y es que lo dramático de este capítulo y de este final es que Cristo está excluido de su iglesia. Por eso llega al versículo 20 diciendo que está a la puerta de afuera, llamando, para ver si alguno oye. Quiere decir que hay otros que no oyen. A ver si alguno oye y abre para que Él pueda entrar espiritualmente y producir ese milagro del nuevo nacimiento. Porque la plaga más extendida y peligrosa es la religiosidad, es el legalismo, es el arma preferida de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque va a tener a la gente en la iglesia. Es que los religiosos vienen a la iglesia, van a las iglesias. Y de alguna manera Satanás los convence y todas sus huestes de que eso basta, que ya estás bien, ya están arreglados tus asuntos porque vienes a la iglesia. Pero eso no es cierto. Eso no es así. Eso no tiene nada que ver con la obra de Cristo en la cruz. Cristo no murió para que viniéramos a las iglesias. Cristo murió para darnos vida. ¿Y por qué tuvo que darnos vida? Pues porque estábamos muertos en delitos, en pecados, en nuestra condición natural. Al nacer, se nace muerto. Pero qué cantidad de engaños han salido, qué cantidad de basura hay sembrada en la iglesia. Claro, Dios sabe muy bien quién es suyo y quién puede acercarse a Él. A mí tengo como carga pues que seamos una congregación santa. Pero ¿sabe lo que significa santa? Apartada. Métete esto en la cabeza. Santo significa apartado. Se aparta del mundo. Y le pertenece a Cristo. Y vive para Cristo. Y le pregunta a Cristo cada paso que da. Pero claro, yo creo que una de las razones por las cuales está ocurriendo estas cosas es porque se nombra mucho a Cristo, se nombra mucho a Jesucristo, se nombra mucho a Jesús en todas sus acepciones y formas. Pero ¿tú sabes realmente quién es? ¿Tú sabes quién es? Hoy, una vez más, porque ya lo he hecho, voy a traer a nuestra memoria y es una predicación estudio. Claro, en ese papel que no tienes, con ese bolígrafo que no tienes, yo me gustaría tener la memoria que tú tienes, sinceramente, para acordarme de todo lo que yo voy a decir, así solamente mirando. Encantador, o sea, yo envidio vuestra memoria. Envidio, sí. No creo que... Pero bueno, yo sigo a lo mío. Tengo que predicar y tengo que comunicar lo que la Biblia dice especialmente hoy sobre Jesús. Porque está siendo muy atacado. Está siendo muy atacado. Recuerda, hemos hablado de las finanzas porque están siendo muy atacadas. Vamos a hablar de otro tema muy importante, que es el tema del final de los tiempos. Pensaba empezar hoy y ya había preparado muchas cosas, pero de repente me viene a la cabeza y como que Jesús me dijo, oye, no te olvides de hablar de mí. Ese Jesús que está a la puerta, ¿no? Quiere decir que no lo conoce mucha gente, ni en la iglesia. Y dije, Señor, perdóname. Sí, lo más importante y prioritario es hablar de ti. Y lo voy a hacer. Yo quisiera que conocieras a Jesús. Claro, hay un conocimiento, la palabra conocimiento es gilasmos. Gilasmos es una intimidad. Fíjate, de esa misma palabra se deriva, por ejemplo, una ciencia
que estudia a la mujer en su interioridad, la ginecología. Quiere decir que es algo dentro, profundo, íntimo. Es la misma raíz, es la misma palabra que ese conocer, cuando dice la Biblia, gilasmos, de ginecología, o sea, conocer íntimamente. Y se está refiriendo a eso, evidentemente, que nosotros debemos conocer al Señor en toda la intimidad. Claro, tú lo puedes conocer y mucha gente lo ha conocido sin saber una palabra de la Biblia. Porque hay mucha gente que cuando tiene ese encuentro personal con Cristo, claro, es un nuevo nacimiento. Pero, a ver, todas las personas hemos nacido, ¿verdad? Os veo aquí, significa que habéis nacido. Pero eso fue todo. Eso es lo más importante, porque te abrió la puerta a la vida, pero a partir de ahí ha habido tanto que hacer y aún nos queda tanto por hacer. Porque ahora ya no somos niños recién nacidos, ¿verdad que no? Hemos tenido que pasar etapas de cuidados, hemos tenido que pasar etapas de aprendizaje, de maduración, para que hoy lleguemos a ser adultos, como somos la mayoría de los que estamos aquí. Porque los jóvenes, sabéis, están en el redil. Yo creo que hay más gente en el redil hoy de los que estamos aquí, hay 300 y pico. Entonces, el conocimiento verdadero no se produce en el momento que se nace. Ese conocimiento hay que ir alimentándolo, uno tiene que ir creciendo y desarrollando. Y ese es el papel, uno de los papeles de la Iglesia. Recuerda, de aquellos 5 ministerios, hay uno que es el más pequeñito, pero es muy importante, que es el maestro. Si las iglesias no tienen maestros, quiere decir que no tienen doctrina, que no tienen capacidad para escudriñar la Biblia, que no tienen capacidad para extraer de ella la enseñanza verdadera y transmitirla, está hundida. Hoy nos impresiona más el ministerio profético. Claro, la Biblia dice que sobre todas las cosas que profeticéis, pero hombre, profetizad lo que Dios dice. Se refiere a eso. Porque el engañador salió a engañar. Y qué fácil le es a Satanás coger a una persona, ponerle unas palabras. ¿Tú crees que Satanás no sabe cómo te llamas? Dime, te estoy preguntando, ¿tú crees que Satanás no sabe cómo te llamas? Y no puede poner a un profeta suyo aquí. Y no te conoce de nada. ¿Y que diga tu nombre? ¿A que sí? Ya está impresionado el personal. Ya nombra un señor que viene de fuera, nombra a uno que está allí y ya dicen, ¡oh, profeta de Dios! Pero si eso es tan fácil para Satanás como cuando engañas a un niño con un truco de estos de magia. Pero todo tiene que coincidir con la palabra. Todo tiene que pasar por aquí, por este filtro. El engaño iba a ser la primera. Recuerda, el Señor nos lo dijo, primer consejo, por favor, que nadie os engañe. Pero si dice eso, es porque van a venir muchos a engañar. Compréndelo. Y dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Probarlos. Y hoy más que nunca necesitamos probar los espíritus si son de Dios. Perdón. Entonces, vamos a entrar en materia. La verdad, tengo 8 páginas y no es todo lo que se puede hablar de Cristo. Pero yo quiero que lo conozcas, quiero que maduremos, que llegue un punto en que tú tienes que saber quién es Jesucristo. Porque claro, a cualquiera impresiona. Si lo impresionan los demonios, imagínate Jesucristo. Pero algo pasó, algo está pasando, que el Señor dice, he aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Algo ha pasado. Que aunque se le nombre, no se sabe quién es realmente. Y hablamos del nombre así, esa palabra nombre, como si fuera un término en español, nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? No se está refiriendo a cómo te han inscrito en el registro civil. Cuando está hablando de nombre en la Biblia, está hablando de poder, está hablando de autoridad, está hablando de prestigio. Y el Señor nos enseña a orar, y yo todas las mañanas le digo: Señor, no estamos santificando tu nombre, que es lo primero que nos has dicho. Santificado sea tu nombre, apartado sea tu nombre, y no lo estamos haciendo. Porque ni sabemos qué significa nombre. Ni sabemos quién es realmente Jesucristo. Sí, y tú dirás: es mi Salvador, es mi Redentor. Pero es Dios. Y esto es lo que hoy, una vez más, vamos a estudiar en la Biblia. En primer lugar, Jesús lo dijo abiertamente. Lo decían los escritores, lo decían los que estaban con él, y lo dijo él mismo una y otra vez. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio, cuando todo comenzó, antes de que nada existiera, era el Verbo. En las versiones de hoy, creo que en esta que yo estoy leyendo, voy a mirarlo, ni siquiera dice eso, sino que ya lo ha cambiado, porque la palabra verbo, puede traer alguna confusión, ¿no? Dice: en el principio era la palabra. ¿Y quién es la palabra? Pues Cristo, el Señor. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. Y aclara: y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Ahí podríamos terminar. Este era en el principio con Dios. Claro, aquí es donde hay que, y yo te invito y te animo a que estudies. ¿Qué significará la palabra principio? Porque cuando tú la estudias en griego, pero sobre todo hay que estudiar esa misma palabra en hebreo, significa cuando nada existía. Antes de que nada existiera, ya existía Cristo, ya existía el Padre, ya existía el Ruach HaKodesh. Ya. Quiere decir, ¿y quién creó a Dios? Pues nadie, si Él creó todo, es que Él existió siempre. Pero aquí estamos viendo que cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de algo mucho más que un Redentor, que un Salvador. Cosa que como Dios le hubiera sido muy fácil. Pero estamos hablando de que nosotros tenemos que reconocer que al que amamos, al que le cantamos, al que adoramos, es Dios. Porque hay tanta confusión. Claro, vosotros quizá no, algunos sí, porque cacharrean demasiado, o cacharreáis demasiado en cosas. Y no hay que cacharrear mucho, hay que irse a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues esto, que Jesucristo es Dios. El Verbo era Dios. Más adelante el capítulo 5 dice, versículo 18, que por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, imagínate. Tenemos a los adventistas que estarían ahí apuntados. Los judíos y los adventistas contra Cristo. Porque se atrevió a decir que no fue el Shabbat hecho por causa del hombre. O sea, perdón, no, el hombre no fue hecho por causa del Shabbat, sino al revés. Y claro, estudiando más a fondo eso, nos daríamos cuenta de que la palabra reposo hoy para ti y para mí significa Cristo. Nuestra vida reposa en Él, no en un día. Pero bueno,
Judíos procuraban matarle, sabatistas procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos saben muy bien que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces, él al decir que era el Hijo de Dios, decía, está diciendo que es Dios. Y a por él, a matarlo. Más adelante, en el capítulo 10 de Juan, versículo 31, otra vez los judíos en danza. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Lo intentaron unas cuantas veces. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Claro, ahí sí que los dejó sin argumentos. Entonces sale el argumento. En el versículo 33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No lo entendían y sin embargo ellos conocían muy bien todo lo que Dios había hecho. Había preparado durante cientos y cientos de años la llegada de Cristo. No se enteraban y no se enteran hoy. No se enteran. Porque recuerda, Dios mismo puso en ellos espíritu de estupor. Y viéndolo ven y oyéndolo oyen. Caer en esa trampa es terrible, terrible. Más adelante, Juan capítulo 12, versículo 45. Les dice el Señor: el que me ve, ve al que me envió. Damos las moscas. Más adelante, capítulo 14, versículo 9. ¿Entiendes? El que me ve, vio al que me envió. El que me ve está viendo a Dios. O sea, en aquel tiempo tenían a Dios delante de sus narices. Imagínate qué privilegio. Y no lo vieron. 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Claro, ahí es donde le tiene que decir: yo soy el camino, en el versículo 6, ¿no? Y la verdad, y la vida. Pues lo dice antes, pero él dijo: pues no entiendo. Tomás no fue siempre un incrédulo y Felipe tampoco. Porque Tomás en el capítulo 20, versículo 28, le dice: Señor mío y Dios mío. Claro, volvemos a que necesitamos destacar un poco la profundidad de eso, porque tú lo lees, yo lo he leído un montón de veces, hasta que un día supe que Señor mío y Dios mío son dos expresiones santas en hebreo: Adonai Eloheinu. Y me enteré cuando pues supe que todas las oraciones en hebreo, ojo, que Cristo cambió, pero todas las oraciones en hebreo que no le podemos negar su respeto hacia Dios, comienzan igual. ¿Cómo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. O sea, bendito sea Adonai, el Señor, el Dios Todopoderoso. Y cuando Tomás entonces le dice Adonai, está diciendo Señor mío. Adón es Señor, Adonai es Señor mío. Eloheinu y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Mío. O sea, que tiene que convertirse en algo tuyo. Recuerdo que una de las canciones que más me gustó cuando empezó un poco este cambio radical en la alabanza y la adoración
surgió un cantante que se llamaba Dani Berríos, creo que era de Puerto Rico o por ahí. Todavía está por ahí. Y esa canción fue una de las que más me tocó en el corazón. Y la letra dice: qué fácil es hacerte Señor de los cielos, del mar, de las estrellas, de todo. Y cantamos, dice, pero qué difícil es hacerte Señor de mí. Mi Señor. Es muy difícil. Y por eso al religioso no le cuesta cantar y ver a Dios como alguien, Señor, sí, eres el gran todopoderoso y tal, pero ¿y tú? ¿Y en ti qué pasa? ¿Es tu Señor? Porque no solamente tiene que ser tu Salvador, sino tu Señor. ¿Lo es? Yo creo que hay muchos casos que no. Que no es tu Señor. Sí, es el Señor. Y eso es que el mundo religioso no lo puede negar. Pero es que estamos hablando de que el mundo religioso es un peligro. El mundo religioso está fuera de Dios. El mundo religioso no va a entrar en el reino de los cielos. Van a entrar los hijos de Dios, los que sí es su Señor, es su Adonai, su Eloheinu. Estudia muy bien eso. Porque Felipe, a pesar de que se le llama el incrédulo, Tomás, cuando lo vio, exclamó eso que en el concepto de la relación del pueblo de Dios con Dios es tremendo. Adonai Eloheinu. Estamos viendo todo lo que él dijo y se decía claramente de él, de su deidad, ¿no? Vamos a ir a Hechos. Hechos 16, 31 al 34 nos está narrando aquello que muchas veces hemos tomado también nosotros como propio, porque era aquel carcelero de Éfeso que se le escaparon, o creía que se habían escapado, y como no se habían ido, él los invitó a su casa, porque se iba a matar. Le dijo, no te mates, que estamos aquí. Y tenemos esa frase tan preciosa que todos nos apropiamos y hacemos muy bien, porque le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero bueno, aparte de esa frase que está en el versículo 31, el versículo 34 dice que los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, él estaba clarísimo, le habían hablado, primero, cree en el Señor Jesucristo, y aquí dice, ha creído a Dios, porque es lo mismo. Y te destaco a Dios, no en Dios. Porque en Dios creen los religiosos, creen los demonios, en Dios, pero a Dios es la clave. Por eso la palabra profética más segura es lo que está aquí, porque lo que yo tengo que creer, mi fe tiene que estar basada en lo que pone aquí, no hay nada más. Quizá por eso, y yo a veces me preocupo, a pesar de que estoy usando, pero no es otra versión, es una adaptación al lenguaje moderno y la estoy estudiando con mucho cuidado. Últimamente han salido tantas versiones, porque en esas tantas versiones sí he pillado que en algunas cosas importantes, han metido su cuñita Satanás. Ha metido ahí su cosita Satanás. ¿Está bien que se use? ¿Sí o no? Si sabes estudiarlas, si sabes distinguir, úsala, si no, no. Si no, no. Bien. En Romanos 9, dice el versículo 5, que de él de los judíos son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Es que es una afirmación rotunda sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad, o sea, de todo lo que nos relaciona con Dios. Es un misterio.
y es grande. ¿Y qué es? Que Dios fue manifestado en carne. Dios, el Dios Todopoderoso, fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso les decía, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Estás viendo al Dios que de alguna manera estás buscando, degollando carneros todo el día y como dice el salmista, arroyos de aceite. Pero si estoy aquí, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Al final de los tiempos, en su iglesia, está a la puerta llamando. ¿Comprendes? Porque tal vez no estamos valorando y no entendemos correctamente y por eso nos meten goles. Porque al ignorante cualquiera lo engaña. Al que sabe, muy difícil engañarlo. Pero al que no sabe nada, prácticamente nada, es muy fácil engañarlo. Y por eso Satanás ha logrado engañar a tanta gente en su iglesia que está a la puerta y llama. ¿Me estoy explicando? Entonces uno tiene que decir, Señor, ¿seré yo uno de los engañados? ¿Será que soy un religioso más? ¿Será que estoy aquí, pero no estoy en ti? Hay que preguntarse esas cosas. Por sus frutos los conoceréis. Y a mí, si alguien me viene a decir que el fruto del Espíritu Santo es salir corriendo a un concierto mundano. Mundano significa que no es para honrar a Dios. Me lo tiene que explicar más despacito porque no lo entiendo. Que es salir a una playa nudista. Es salir a sitios inconvenientes. ¿Eso es el fruto? ¿Eso es lo que el Espíritu Santo pone en ti? ¿Eso es lo que la nueva naturaleza produce en ti? Perdóname. En mi opinión, de Enrique Pavón García, es que no tienes ninguna nueva naturaleza. Eres un religioso. Que vienes a la iglesia, si te estoy viendo. Pero eres un religioso. Nada más. Y eso no es nada. Ante Dios no es nada. Ahora, si el estar en un ambiente religioso, como me pasó a mí, me ocurre lo que Pablo mismo nos enseña en su palabra, que esa religión es como un ayo, como alguien que me toma de la mano para llevarme a Cristo. Pues vale. Pero es que la religión, en todo caso, puede ser eso, para llevarte a Cristo. Si no te lleva a Cristo, si no te lleva a nacer de nuevo, ¿sabes dónde vas a ir? A donde estás, que es el infierno. Dice, predicado a los gentiles, perdón, vamos a empezar. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, siempre hacen falta testigos, predicado a los gentiles, a nosotros, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero claro, Pablo mismo nos dice que en los finales tiempos esto no iba a ser así. Le escribe a Tito, a su querido y amado Tito. Tiene a Timoteo como buen discípulo y a Tito como otro buen discípulo. Y cuando le escribe a Tito, capítulo 1, versículo 3, le dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito le está escribiendo la carta. Verdadero hijo en la común fe. Dice, gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y por qué traigo este texto? Porque siempre los pone juntos. Porque es el mismo Dios. Es el mismo Señor.
Y para terminar de estos testimonios directos, 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y escucha y anótate el final. Este es el verdadero Dios. ¿Este quién es? El que acaba de nombrar. ¿Quién es? Jesucristo. Porque si no diría aquel. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él un poquito más adelante dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El otro bloque muy importante, que es ya más tipo estudio, es estudiando los atributos de Dios y poniéndolos con los de Cristo. Y vemos que son los mismos, exactamente los mismos. El primero, omnisciente, es una palabra técnica. Omnis significa todo el conocimiento. O sea, Dios lo conoce todo. Por eso decía, el pasado, el presente y el futuro, todo. Lo que hay en esta galaxia, lo que hay en otras galaxias, lo que hay es todo el conocimiento. Bueno, ese mismo conocimiento absoluto se le atribuye a Cristo, porque Él es Dios. ¿Y sabe por qué estoy aclarando esto? ¿No? A lo mejor tú no estabas en la onda. Pero es que hay gente que está afirmando que Jesucristo no es Dios. Y te voy a poner un ejemplo real, vivido por nosotros. Hace años, no sé cuántos años, yo soy muy malo para las fechas, nos fascinó que alguien nos presentara un conocimiento de lo antiguo. Conocimiento que yo, por cierto, he aprovechado, las partes aprovechables. Pero era una vuelta atrás, era caer de la gracia, porque el religioso ha caído de la gracia. Por eso te digo, ser religioso y no ser nada no es lo mismo, es peor. Peor. Y nosotros estuvimos a punto de caer de la gracia. A punto. Menos mal que Dios es misericordioso y un día me habló. Pero habíamos caído en las garras del mesianismo. El mesianismo es la secta, junto con otras que hay ya antiguas, más peligrosa que existe en este momento. El mesianismo como tal. Porque es una forma religiosa de conocer cosas preciosas del pasado o del Antiguo Testamento, que yo os transmito muchas veces. Si es que eso hay que conocerlo. Si, es más, ya sabéis que yo digo que el error de la Iglesia fue abandonar aquel conocimiento, pero no la práctica. No la práctica. Que Cristo vino para algo. Bien. Entonces, estábamos en esa situación donde habíamos dado marcha atrás, clarísimamente, emocionados, todos con nuestro talit, con nuestras kipás, y venga todo lo judío, y todo lo judío, y todo lo judío, y todo lo judío. ¿Qué ocurrió? Un día que fuimos a un congreso en Gerona, llegamos cansados y tarde porque esperamos, íbamos en coches, no sé cuántos, 4, 5, no recuerdo cuántos coches. Esperamos a que los últimos salieran de trabajar y carretera para Gerona. Hay un montón de horas.
Quiere decir que nosotros llegamos allí muy tarde, a las 2, 3, 4 de la mañana, no recuerdo. Claro, llegamos y como éramos los últimos, pues la ubicación tuvo sus defectos. Pero bueno, yo el caso es que estaba muy cansado porque yo había ido conduciendo todas esas horas. Y a las 6 de la mañana, ¡pum!, me despierto como una rosa. Como si hubiera dormido 3 días seguidos. Como todo el mundo estaba dormido, cojo mi Biblia, despacito, y me voy afuera. No conocía el lugar, miro por allí, había un descampado ahí al lado era una masía, ahí en Gerona. Busco y me encuentro una silla de estas de plástico, típicas de jardín, de estas que se rompen cuando se sienta uno. Bueno, me siento en la silla y busco la Biblia. Yo sabía que el Señor quería hablarme, ¿no? Y me siento ahí tan tranquilo y empieza, justamente el Señor me lleva a Gálatas. Y ya clareaba un poco y veía mejor que ahora. Y empiezo a leer Gálatas. Y empiezo a ver esa lucha entre Agar y Sara. Y empiezo a ver que estábamos haciendo el ridículo allí, que estábamos cambiando la gloria de Dios por costumbres, tradiciones. Y le dije, Señor, perdóname. Cerré mi Biblia cuando ya todos estuvieron despiertos, pues estuve a punto de decir, vámonos. Y bueno, por respeto, vamos a quedarnos. Pero dije, de hoy en adelante, abandonamos esto. De hoy en adelante, ningún mesianismo. De hoy en adelante esto se acaba. ¿Por qué? Porque la parte que no está escrita, bueno, sí está escrita, y el Señor me mostró, es porque terminarán negándome. Señor, ¿cómo es posible? Si precisamente estamos volviendo a las raíces, a nuestro pasado, al olivo verdadero, para conocer más de Cristo. Y me vuelve a repetir, porque me negarán. Y no pasó mucho tiempo cuando en una reunión de pastores, el que se encargaba, vamos a decirle así, del grupo de pastores, muy contento, vamos, ese día fue de los días más felices de su vida, nos da 2 cintas de cassette a cada uno. Se gastó su propio dinero, bueno, no, el dinero que aportábamos nosotros, en comprar cassette y a grabar, estar feliz esa noche. Qué noche tan gloriosa para este tocayo mío. Y nos da los 2 cassettes, pero claro, llega el mazazo y los oigo, y una persona que fue muy querida para nosotros, una persona que era usada en la adoración, algo increíble, que se pasó también a eso en una conferencia grabada, dijo con todas las palabras, sin ninguna duda, que Jesucristo no es Dios. Anímate al mesianismo, que verás dónde terminas. Con todas las palabras, que Jesucristo no es Dios. Porque el pueblo judío no reconoce a Jesucristo como Dios. Entonces, se arrimaron tanto a las raíces que se convirtieron en más papistas que el Papa. Y ya afirman lo mismo, que Jesucristo no es Dios. ¿Has visto todas las veces que hemos, por testimonio directo, demostrado que Jesucristo es Dios? ¿Lo has visto? Ya sé que no has tomado nota, pero ¿lo has visto? Bien. Ahora los atributos de Dios en Jesucristo. Omnisciente. En Juan 16:30,
ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios, porque eres omnisciente. Hay más. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios lo sabe todo. Y Jesucristo, que es Dios, lo sabe todo. Pero ellos dicen que no. Es que he puesto este ejemplo porque alguno dirá, no, pero es que eso no... ¿Quién? Bueno, los testigos de Jehová, mesiánicos y mucha otra gente afirman que Jesucristo no es Dios. Hay una facción... Bueno, ¿sabes que en realidad secta significa sector? Ahora se usa peyorativamente, no, es una secta. Y yo a alguno le digo, claro, sí, yo soy un sector. Somos un sector clarísimamente definido. Unitaristas. Estos niegan al contrario, ni hay Espíritu Santo ni hay Padre. Pero hay otros unitaristas, los testigos de Jehová. No entienden la Biblia. Y cualquier error de esa magnitud te deja en el banquillo, esperando a entrar en el reino, pero sin entrar. Nunca sales al campo. Bien. Juan 4, 29. Asombrado uno dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Quién era? Era una mujer. En el pozo. Aquella mujer cuando va y le dice, dame agua. Y ella creía que no, es que no podía sacarla. Y dice, no, yo te puedo dar un agua que si tú la bebes nunca más tendrás sed. Y le empezó a decir su historial. Y ella, ¿qué dice? Me ha dicho todo mi vida. Pero ella no se sintió mal. Al contrario, diciendo, este es el omnisciente, este es Dios mismo, es que nadie sabe esas cosas sino Dios. Y muchos recibieron aquel día la vida y la salvación, ¿no? En Mateo 9:24 también dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Conoció perfectamente los pensamientos. ¿Quién sabe eso? Hay adivinos, hay unos magos que hacen trucos. Pero el saberlo todo, la omnisciencia es un atributo de Dios y de Cristo. El segundo atributo importante, omnipotente. Omnipotente es que todo lo puede. Todo. El Señor mismo afirma en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, o sea, la primera letra y la última. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y aclara, el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso, porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Hablamos de lo mismo. Por eso no se puede admitir unitarismos de ninguna clase. Otra cosa es que todo está en Cristo. Todo se concentró en Él. Él reconcilió el cielo con la tierra. Por eso todo está en Él. Pero también está en el Padre. También está en el Espíritu Santo, que es el que está aquí. Es el que nos acompañó esta mañana en la adoración. Yo sentí su presencia. Y que Él estaba empujándonos y animándonos a no perder nunca ese espíritu que ha arrancado nuevamente de adoración. ¿Recuerda lo que hablamos a principio del año? Estuve semanas hablando de adoración, de alabanza, de cómo hacerlo. Bueno, estamos en agosto y todavía seguimos. Yo pienso que ha habido como una vuelta,
una vuelta de tuerca. Porque yo noto que ahora, domingo tras domingo, nuestra alabanza y sobre todo la adoración es para Dios. Que es para Él que vivimos, los hijos de Dios. Los otros no, ya sé que viven para cualquiera. Y todo lo que yo no haga para agradar a Dios, todo lo que yo no haga para honrar a Dios, no tiene recorrido, no tiene futuro. Y si lo tiene, es espantoso. Porque yo vivo para Dios. ¿Por qué le decimos los hijos de Dios? El Señor mismo se queja y dice, pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Es que yo digo lo mismo. Yo es que cuando me imagino al Señor diciendo, pero, hipócrita, ¿por qué me está diciendo tanto Señor, y luego te vas de borrachera? ¿Qué Señor ni qué Señor? Pero es que lo hacemos. Lo hacemos. Todo lo que hagas es para Él. Si no es para Él, es pecado. Es pecado, créeme. Hablo de los hijos de Dios. Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, mejor que mejor. Es ganancia, ¿no? Por eso dice, ¿que me quieres matar? Si me vas a hacer un favor. Entonces el otro ya no lo mataba, porque diciendo, no, un favor yo no te hago. Porque el vivir era Cristo. Él no pensaba en otra cosa más que Cristo. Es que un hijo de Dios no puede pensar en otra cosa más que en Cristo. En hacer su voluntad. Es que recuerda que llevo, no sé las veces que lo habré dicho, Mateo 7, 21, 22. Señor, Señor. Y el Señor le dice, no sé quién sois, porque no habéis hecho la voluntad de mi Padre. Habéis hecho multitud de actos religiosos. Claro que sí, hombre, habéis hecho todo lo que es imaginable. Pero no habéis hecho mi voluntad. Omnipotente. También lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y mira, las cosas del pasado mesiánico, las únicas que se puede aprovechar es conocer las palabras y su significado. Nunca sus prácticas, nunca. Diestra no significa mano derecha. Diestra significa poder. Quiere decir que Jesús volvió y tomó su poder. Porque Él se despojó a sí mismo. Te lo explico. Ya lo he explicado muchas veces. Un juez, cuando está en el tribunal y con su toga puesta, su palabra es sí. Y él puede mandar a la cárcel en ese momento a quien quiera. Y si hay un desacato, puede llamar a la policía y llévenselo. Tiene la autoridad en el tribunal, porque va con su toga de autoridad. Ahora bien, ese juez termina su jornada, se quita la toga y la cuelga en la percha y se va a un bar a tomar un café. Y cualquiera le puede decir, quítate, que este es mi sitio. Y se tiene que quitar porque si no le arrean. Si estuviera con su toga, ¿dirían lo mismo? Ni hablar. Ni hablar. Bueno, Jesús hizo eso. Filipenses lo dice, se despojó de su gloria. Se despojó de su autoridad en el cielo para venir a la tierra.
Pero cuando todo terminó, se la volvió a poner. Eso es lo que significa ese versículo. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó donde siempre estuvo. Se sentó en el poder, porque es el omnipotente. No está sentado a la derecha, como todo el mundo cree, sino que está en su poder, en las alturas. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, claro, la primera parte se la toman los unitaristas. Ah, no, ves cómo no es Dios. Pero hay que seguir leyendo. Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Todo. O sea, porque el Padre y el Hijo son Dios. Entonces quiere decir que Dios tiene todo el poder. Pues Jesucristo también, porque hace lo mismo. Si no tiene todo el poder, ¿cómo puede hacer lo mismo? ¿Ves cómo hay que leer con cuidado las Escrituras? Porque este versículo es uno de los que usan los unitaristas. Para decir, no, el Hijo es un hijo, no es Dios. Y no leen todo lo que hace el Padre, lo hago yo, dice Jesús. Sin ninguna diferencia. Tercera, hoy vamos a terminar solamente viendo las cualidades, 5 cualidades. La tercera es omnipresente. Omni es en todas partes presente. A mí me hace gracia cuando la gente, o que no estudian la Biblia, que se creen todo lo que le dicen y no investigan. No son como aquellos de Berea. Apúntate, Berea, y estudia quiénes eran los de Berea. A los de Berea le iban a predicar y decía, sí, muy bien. Espérate ahí un ratito que yo lo vea. Eso no era falta de fe. Es que todo lo que le contaban los evangelistas que iban a Berea, ellos decían, vale, para ahí, que ahora lo tengo que ver yo en la Biblia, porque todo tiene que estar en la Biblia. Porque dice que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si era verdad. Nosotros no hacemos eso. Llega cualquiera, dice cualquier barbaridad, cualquier herejía, y como lo vemos bajo el título de cristiano en un púlpito y hablando cosas muy bonitas, ¿recuerda fábulas engañosas? Ya, esto es así. Pues no. Y lo digo porque, y lo hemos hecho todos, incluido yo, y aún si me descuido se me escapa, tengo que reaccionar de eso instantáneo. Satanás, te reprendo. Pero si Satanás no está ahí, ¿qué hace reprendiendo a alguien que no está? Porque es imposible que esté. Hombre, mucho sería que Satanás estuviera aquí. Porque solo puede estar en un sitio a la vez. Él no es omnipresente. Ninguno de sus demonios es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Solo Jesucristo es omnipresente. Solo el Espíritu Santo es omnipresente. Él se puede estar aquí y está en todas las congregaciones donde hoy se está adorando, respetando, santificando su nombre. Y su nombre es lo que te acabo de decir, su autoridad. Ahí sí está. Porque puede estar. Los demonios no. Entonces, muy contento cualquier pastor de pueblo. ¡Satanás, te reprendo! ¿Qué reprendes a Satanás? ¿Tú crees que va a estar ahí? Averigua el nombre del demoniejo que te ha asignado. Porque debe ser de poca monta. Porque no, ya están convencidos del mal, pues le mandará un demonio de tercera. Averigua su nombre.
El Espíritu Santo sí te puede decir quién es y lo echas. Pero a Satanás, si no está allí, ¿veis la sutilidad? Claro, oramos mal. ¿Y qué dice la Biblia? No tenéis porque no pedís o porque pedís mal. Es que oramos mal. Tú no tienes que estar reprendiendo a Satanás, porque Satanás no sé dónde está, pero aquí no está. Y si está aquí, no está en otro sitio. ¿Entiendes? Dime de verdad que lo entiendes. Pues no lo reprendas más. A no ser que estés seguro que está ahí. Pero yo creo que cuando está Satanás también se nota, ¿eh? Hablo de Satanás, que es un individuo. Y todo el mundo reprendiendo a Satanás. Y Satanás partió de la risa. Porque él llega delante y dice, no, sí, me han hecho, yo estoy aquí, yo no he hecho nada, están echando a Satanás, yo estoy aquí. Y el demonio asignado, tan tranquilo en el sitio. Porque el otro dirá, no, o sea, a mí no me han nombrado, ¿eh? Yo puedo estar aquí porque de mí no han dicho nada, han dicho Satanás, yo no me llamo Satanás. ¿Comprendes? El único omnipresente es Yahweh, que es el Padre, que es el Espíritu, que es el Hijo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, en la tierra y en el cielo a la vez. Eso es lo que quiere decir ahí. Que está llenándolo todo. Él sí está en todas partes. Ahora, esto ha dado pie a otra falsa doctrina que es el panteísmo. Creer que Dios está en las piedras, que está en las flores, que está en los pájaros. Hombre, no. Está en todas partes, sí, porque es que lo abarca todo. Pero no está en una piedra. No tiene nada que hacer en una piedra. Él está en las personas. Como estancia, como puede estar en todas partes. Por eso puede estar en ti, y en ti, y en ti, y en ti, y en mí, y en ti. Porque Él sí es omnipresente. Y está en el cielo a la vez. Porque dice Mateo 18, versículo 20. ¿Recuerdas lo de la congregación? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí en la China, en Australia, en donde sea, allí estoy yo, en medio de ellos. Porque hoy está aquí y está unos metros más para allá o kilómetros más para allá, donde haya una iglesia de Cristo, allí está Él a la vez. Ese sí está a la vez. Satanás no. Mira, yo soy, no sé si soy muy purista, pero sí soy. Y yo sé que los errores, incluso en la justicia humana, los errores de matices pueden echar abajo una sentencia. Por pruebas mal presentadas o un fallo ahí, criminales quedan libres. Entonces, delante de Dios que es justo, Satanás que sí se presenta, Él le dirá muchas veces, y tú te preguntarás, ¿por qué no me responde el Señor? Porque Satanás llega allí a ese trono de justicia y le dice, Satanás, con mucho respeto, oye, es que mira, se ha equivocado. Él estaba llamando a uno que no soy yo. Un error de forma, ¿no? ¿Se llama eso error de forma? Entonces, como me estaba echando a otro, el otro no tiene por qué marcharse.
¿Y sabe lo que tiene que decir Dios? Sí, se tiene que quedar ese demonio ahí. Porque es un error de forma. Si humanamente se consideran esas cosas, ¿tú crees que Dios no lo va a considerar? ¿Por qué ese empeño de estos últimos años? ¿Recordáis cuando os conté un poco la historia de la iglesia? Ese afán de echar fuera demonios y echar a Satanás donde no está. Porque son errores técnicos, errores de base, errores que le sirven a él para quedarse en su sitio. ¿Comprendes? Porque es importante conocer la verdad. Efesios 1:23, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque es omnipresente. ¿Recuerda? Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, sí está en todas partes. Amén. La cuarta característica que solo tiene Dios y que se atribuye a Cristo es que es inmutable, o sea, no cambia. Y Dios no cambia. Hebreos 1:11 y 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, cambiados. Pero tú eres el mismo. Está hablándole a Dios, tú eres el mismo, tú no has cambiado ni vas a cambiar. Y tus años no acaban. Inmutable. Por eso, cuando realmente Dios te ha hablado y te ha dado una palabra, una promesa, Él es inmutable, no cambia, ni nadie lo puede hacer cambiar de ninguna manera. Porque es una de sus características. Y es una garantía tan grande para nosotros como creyentes, que no tenemos un Dios que hoy dice sí, mañana no. Que hoy te dice blanco y mañana negro. Que hoy te dice para allá y al día siguiente no, era para acá. Él es el que no cambia. ¿No te da certeza eso y garantía? Decir, oh, qué bueno que creo en un Dios que es firme. Pero por eso te dice, estudia la Biblia. Porque lo que yo he dicho ahí, eso es lo que va a ser y nada más. Por eso cuando tú estás agarrado en la Biblia, por eso, ¿por qué te insistimos tanto, por favor? Es que la fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Eso no va a cambiar nunca. ¿Por qué en tiempo de la pandemia os decía, agárrate a tu palabra? Porque Dios, que no cambia, ha dicho, a ti no te tocará y a ti no te tocará. Eso es fe. Porque Él es inmutable. Y más adelante en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Es el mismo. Y en quinto lugar, santo. Santo. Atributo que solo Dios es santo. Nosotros somos sus santos cuando nos apartamos para Él. Y nos apartamos del mundo para Él. Esa es la diferencia entre un hijo de las tinieblas y un hijo de la luz. Que nos apartamos para Él. Vivimos para Él. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Porque Él sabía dónde iba. Santo.
Y aquí vamos a terminar hoy. Aún quedan muchas cosas que decir y las diré. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y esto ya se enlaza con el próximo tema que voy a tratar, que es la segunda venida de Cristo, es el arrebatamiento, es entender el tiempo final. Ya he hablado 1000 veces, pero recuerda que yo estoy convencido de que hay un espíritu de estupor. Estoy convencido de que hemos entendido que podemos hacer cualquier cosa y no entendemos que no valen. Santo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, léete el contexto de su venida, de que Cristo va a volver, se purifica a sí mismo. O sea, hace todo lo posible por ser puro. Hace todo lo que esté en su mano por no pecar. Así como Él es puro. Claro, si no entiendes que Él es puro, que Él es santo, y lo cantamos muchas veces, santo, 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 3 veces santo. Mi amigo Miguel tiene una de las canciones más bonitas en cuanto a la santidad de Dios que he escuchado. Pero ¿sabes lo que es realmente santo? ¿Y sabes que tú también tienes que ser santo? Y santo significa apartado de. Los utensilios santos del templo no es que resplandecieran o hicieran alguna... No, es que significaba que esos utensilios no se podían usar más que para el culto a Dios. Estos utensilios, estas guitarras, esta batería, ese piano, no se puede usar más que para alabar a Dios. No se puede tocar música de Deep Purple, como lo he oído. Satánica. En estos instrumentos no se puede. Son santos para alabar a Dios. Porque todo el que tiene la esperanza de encontrarse con Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, no para esconderlo, no para encubrirlo un rato, para quitarlo. Y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él porque Él es santo. Lo fue en la eternidad. Lo fue cuando vino aquí a la tierra para ser uno como tú y como yo, para pasar las mismas cosas, las mismas tentaciones, los mismos sufrimientos. Y en esto me equivoco, porque Él sufrió muchísimo más de lo que puede soportar un ser humano, porque Él murió antes que los malhechores que habían tenido la misma pena. Los tuvieron que matar porque era Sabbat y había que irse al culto religiosos. Y cuando fueron a matar a Jesús ya estaba muerto. Juan 8:12. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Las tinieblas son las que tenían este concierto hace 2 días a las 4 de la mañana. Se levantó, y no digo que fuera de Dios, pero tampoco te digo que no, un viento que se levantó también en el redil. Cuando yo me levanté por la mañana, que siempre me levanto muy temprano, siendo todavía de noche, me levanto y veo que unas alfombras que tenemos allí estaban para allá. Digo, aquí se ha peleado alguien. ¿O qué ha pasado? Una planta tirada.
llegó ¡fum! Un viento. Y en ese sitio llegó, y la misericordia de Dios solo murió uno de los 50.000 que había. Mira el escenario que se cayó. A ver si hay algo aprovechable. Figuras de Satanás. No es la ira de Dios, tranquilos. Cuando venga la ira de Dios, eso sí que va a ser impresionante. No andará en tinieblas. Me pregunto, ¿habría algún cristiano allí? De esos que dicen ellos que son cristianos. Yo no lo descarto. Sino que tendrá la luz de la vida. La luz que alumbra, no deslumbra. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye, o sea, me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esta es la lucha que tenía con los fariseos, es la lucha que tiene hoy con los religiosos. Mismos fariseos con distinto uniforme. Segunda de Corintios 5:21. Al santo, al que no conoció pecado, Dios Padre, pero Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pero solamente en Él. Fuera de Él no hay nada. No busques nada, pierdes el tiempo, y el tiempo no se puede perder. El apóstol Pablo dice, aprovechad bien el tiempo. ¿Recuerdas? Te hablé de las bodas. ¿Qué le pasó a las 5 insensatas? No tuvieron tiempo. Y mucha gente en vuestras cabezas está, bueno, ya habrá tiempo de arrepentirme. Pero no es cierto. Eso no es lo que dice el Señor. Eso no es lo que dice su santa palabra. Dice, aprovéchalo hoy mismo, no lo dejes para mañana. Porque Él nos ha hecho justicia. En Él. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¡Caramba! ¿Entiendes por qué tuvo que venir Cristo? ¿Para ser un ser humano? Para comprenderte. Tú que robas, Él te comprende. Porque mira, si la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, yo estoy seguro de que fue tentado en todo. ¿Y pasó alguna vez por un sitio de esos donde algunos de nosotros lo coge y se lo mete al bolsillo? Y Él le pareció tan bonito como a ti y tan atractivo, pero ¿sabe lo que Él hizo? No lo tocó. Yo me imagino lo hermosas que eran las mujeres en aquel tiempo. Su propia madre, aquella niña de 16 años, que era la edad que se casaban en aquel Israel, Miriam, tuvo que ser una mujer hermosa.
Y seguro que la hermosura, porque cada vez nos estamos haciendo más deteriorados, ¿no? Con el tiempo, el paso del tiempo juega en nuestra contra. ¿Y cuántas mujeres pasarían por delante de Jesús? Recuerda que Satanás estaba tentándole siempre, pero ni una sola mirada, ni un solo pensamiento la desnudó. Fue tentado en todo. Por eso tú cuando vas diciendo, Señor, es que no puedo con esto, Jesús dice, sí, yo lo sé lo que es eso. Yo he pasado por eso. Ahora, no he caído. Y es más, mi victoria, esa victoria de Jesús de pasar por las mismas cosas que tú pasaste, dice, te la ofrezco a ti. ¿Tú quieres mi victoria? Ahí la tienes. Y eso es el cambio. Por eso Él es santo y nosotros podemos vivir una vida santa, porque Él vivió una vida igual que nosotros. Es más, Dios lo hizo pecado, no que Él pecara. Dios le hizo pasar por las mismas circunstancias de que cualquier pecador. Por eso cualquier pecador que se acerca a Él a pedir misericordia, la tiene. La tiene. Porque en carne propia, en experiencia propia, Dios mismo, hecho carne, sabe lo que es ser tentado. Porque nadie tienta a Dios. Recuerda lo que dice el apóstol Santiago. Nadie puede tentar a Dios. Pero a Jesús, cuando estuvo en la tierra como hombre, fue tentado en todo. Pero no cayó. Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y para terminar hoy, el apóstol Pedro, en su segunda carta, dice el versículo 22, el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Santo. Santo. Por eso para nosotros no es imposible ser santos. ¿A qué iba la gente al sacerdote? ¿A qué iba? Iba a que intermediara. El oficio de sacerdote es intermediario. Iban diciendo, he pecado, ¿qué tengo que hacer? Y el sacerdote en aquel tiempo le decía, trae una paloma, trae un cordero, trae un buey. Pero aquí está diciendo y reconociendo que tenemos ya un sumo sacerdote que se compadece de ti. Pero tienes que ir tú a presentar tu vida. El tiempo se acaba. Yo cuando oigo profetas que hablan de años, digo, o yo no me estoy enterando de nada, o algo pasa. ¿No ven lo que hay alrededor? ¿No ven cómo el Señor nos habló claramente todas las cosas? Porque Él todo lo sabe. Me confunden esas cosas. Y le estoy preguntando al Señor, por favor, dime, ¿cómo es posible que hay personas como yo que tenemos la certeza de que vienes ya? Y otros viven como si nunca fuera a pasar nada. ¿Quién está equivocado? Porque yo le digo al Señor, si soy yo rectifico. No rectifiqué con el mesianismo, no rectifiqué con el reino ahora, con las caídas y todas esas estupideces.
Y dímelo, yo le digo, Señor, dímelo que yo rectifico. Pero eso me desorienta. Cuando veo en la palabra las cosas que están ocurriendo hoy y alguien habla como si fuera toda la vida por delante de la eternidad, no lo entiendo. Vive para Él. Una de las mejores cosas que podemos hacer es ahora, aquí, darle gloria. Gloria significa contar con Él para todo. Es una palabra que usamos mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estás seguro cuando tú estás haciendo algunas cosas que no le dan ninguna gloria? ¿La desobediencia le da gloria? No. La Biblia hablándole precisamente a esa iglesia final que somos nosotros. Le dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico, y no es oro de la tierra, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el Señor en un acto de amor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué horror, padres. Cada campamento salimos más espeluznados. Con vuestros hijos. Qué horror. Qué falta de amor tenéis para ellos. Menospreciando algo que misma, mira, aquí también vuelve a repetir el Señor. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y si tú no estás reprendiendo, ni castigando, ni dirigiendo la vida de tu hijo, no lo amas. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque la promesa sí es bonita. Vuelvo a repetirla. Al vencedor, no al perdedor. ¿Sabes que hoy están promocionando juegos en televisión? Que gana el perdedor. Yo cuando vi eso dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede estar premiando al perdedor? Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, que era autoridad. Claro que hay autoridad reservada. Si Dios no nos creó para sufrir, Dios no nos creó para humillarnos, Dios no nos creó para morir. Sino para compartir su trono. Pero dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en su autoridad. Así que si tienes oídos para oír, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así terminé la semana pasada.
Me acuerdo, no creas que estoy chocheando y dice, este ya no se acuerda lo que dijo la semana pasada. Sí, me acuerdo. Porque Jesús viene a buscar a su iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y por eso yo, como sigo oyendo cosas, seguimos viendo cosas, te repito, venimos espeluznados cada campamento, no salimos del asombro. Y los culpables sois vosotros, que no estáis amando a vuestros hijos. Ay, Señor. ¿Sabes? Cuando estemos con Él, si es tu perspectiva, ¿no? ¿Sabes que también lo sabrás todo? No habrá nada que enseñar. También compartiremos la omnisciencia de Dios. Sabes que también tendremos mucho poder. No seremos omnipotentes, igual que tampoco lo sabremos todo, pero el poder que el Señor va a poner sobre nosotros va a ser impresionante. No podremos ser omnipresentes, eso solo es Él, pero lo que Él está diciendo es que cuando nosotros con Él, llenos de Él, estemos en un sitio, mira, la gente se va a asustar cuando te vea. Hoy tú que tienes un aspecto a lo mejor viejita y gordita, pero cuando te vean, después de que todo esto haya terminado, cuando venga el reino de verdad, el reino con el rey incluido, se van a asustar porque verán poder en ti. Porque eso te lo va a dar Cristo. Dice, donde yo voy, vosotros vais a estar conmigo y vais a compartir todo conmigo. Y lo estás leyendo. Al que tenga, o sea, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¿Tú has pensado en eso alguna vez? Con Cristo en su trono, con el creador del universo y tú allí. Oh. También seremos inmutables. Ahí sí que ya no estaremos cambiando. Pero sobre todo, algo que se nos pide aquí en la tierra, ya que empecemos, no quiere decir que lo logremos, por favor. No te vayas a decir ahora, es que no puedo. Claro que no puedes. Pero lucha por la santidad. Lucha por apartarte de este mundo que no lo ves como está corrompido. ¿Por qué quieres meterte en él? Ahí el príncipe de la ociosidad. Cambiándolo por la gloria de Dios. Por favor, procura la santidad. Te digo, procúrala, ni siquiera te digo que la logres. Si la lográramos, bendito sea Dios, pero eso quiere decir que ya estaríamos en su presencia. Pero no todas las vidas son iguales. No. Hay gente que se cuida. Hay gente que no va a todos los lugares. Hay gente que no tiene todas las amistades. Hay gente que no habla con todo el mundo, si no es para evangelizarle. Hay gente que no ama este mundo porque estamos esperando y pendientes de recibir, sentarnos en su trono. Comprende eso, por favor. Compréndelo. Que tú no puedes estar sentado en el trono con Cristo con la vida que estás llevando. Compréndelo. Y esfuérzate. Esfuérzate. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre.
luchando contra el pecado. Si puedes levantarte en mucho silencio, el que el Señor se merece también respeto, admiración. El Señor nos enseña ahora, dice: santificado sea tu poder, tu nombre. Acompáñenos, Ima. Acompáñanos hoy, Ruach HaKodesh. Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Sabes nuestras luchas. Pero hoy, Señor, queremos decirte que vamos a esforzarnos todo lo que podamos para vivir una vida que te reconozca a ti, Señor. Que tu iglesia te has quedado a la puerta, pero dile: en mi vida no. En mi vida eres Adonai Eloheinu. Eres mi Señor. Eres mi Dios, al que sirvo, al que entrego todo mi ser.